Hola mujeres que perseveran, estamos felices de compartir con ustedes esta segunda parte de la conversación que tuvimos con Karen Quiroz desde Chile, hija de Dios, hermana en Cristo, experta en inteligencia emocional, escritora, directora de la editorial E625, esposa de pastor y madre de una pequeña niña. En el primer episodio hablamos acerca de su libro Emociones sujetas a Dios. Y a continuación nos enfocaremos en la serie que estamos publicando durante todo el mes de junio, La Consejería. Acompáñanos. Sí, realmente nosotros estamos como muy a la expectativa con esa nueva serie de consejería bíblica, porque sabemos que es algo muy importante dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, porque nosotros necesitamos entender, comprender cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Porque nosotros podemos conocer acerca del amor, del perdón, podemos conocer acerca de cómo vivir en armonía, pero en el momento que enfrentamos una dificultad o enfrentamos ese momento de mostrar un fruto del Espíritu, ahí a veces no sabemos cómo aplicarlo. Y ahí es donde entra la parte de la consejería, que necesitamos una mentora, una anciana que nos diga, ¿verdad? Cómo poder enfrentar esa situación, cómo quizás poder ser pacientes con un esposo impaciente, cómo ser amorosas quizás con los niños que están haciendo mucho ruido y nosotros estamos cansadas. En esos momentos son en los que necesitamos saber y entender cómo aplicar la palabra de Dios, y eso es algo de que lo estamos olvidando, porque como mujeres nos hemos hecho como autosuficientes. Yo puedo todo, no necesito ayuda. Uno no, de mujer a veces es como, no, yo puedo con todo, yo puedo con la casa, yo puedo con mi trabajo, puedo con los niños, yo puedo con mi esposo, yo puedo con todo. Y eso que nosotros queremos cubrir como con una vestidura de fortaleza, realmente llega a ser orgullo. Es orgullo y arrogancia, porque no queremos reconocer, hermana, yo necesito ayuda. Yo no sé cómo enfrentar esas situaciones. Y es por eso que decidimos hablar de consejería, como para decirle a todas las mujeres que nos escuchan y nos leen en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Necesitamos ayuda y decir que necesitamos ayuda, no porque eso nos haga débiles, no porque eso me haga menos cristiana, sino porque es algo de que el Señor dejó allí, porque el mismo Dios dijo, ayúdense los unos a los otros. Dijo, carguen los unos las cargas de los otros. O sea, el Señor nos dejó un modelo para vivir en comunidad, para vivir en juntos, porque nos creó como seres relacionales. Entonces, traerles esa importancia de decirles, busquemos ayuda, busquemos hablar con alguien de confianza, con alguien que conozca la palabra de Dios, porque tampoco debemos equivocarnos en eso, ¿verdad? De decir, bueno, ella es mi mejor amiga, ella es mi compañera de trabajo y ella confía en Dios. Pues no sé, pero me cae bien, ¿verdad? Pero en esos momentos nosotros necesitamos palabra de Dios, necesitamos ser afirmadas en el Evangelio. Y en todo eso es que nosotros tenemos unas preguntas para Karen, porque sabemos que ella se trabaja de uno a uno con muchas hermanas de la iglesia. Sabemos que ella es una experta también en inteligencia emocional. En su libro de Emociones sujetas a Dios, nos hablaba muchos temas acerca de empatía, acerca del victimismo, acerca de nuestras emociones, acerca de nuestros sentimientos, ¿verdad? Que se quedan ahí como en nuestro corazón, y que a veces nos hacen a nosotros como pecar contra otro aún en silencio, porque nosotros pensamos que el pecado viene solamente en medio del grito, en medio de niños, cállense, me tienen cansada. Pensamos que el pecado viene a través de ese grito, pero a veces el pecado también viene cuando nos quedamos calladas y somos indiferentes, y ahí viene eso. Y dentro de todo esto, nosotras queremos como preguntarte cómo nosotros, ante una circunstancia, poniendo que todas estamos en una situación diferente de nuestra vida, y podemos convivir y llegamos a convivir quizás, ya sea con un hijo, con esposos o con hermanos, con nuestros padres, que pueden ser personas difíciles, y el Señor nos llama a que nosotros también, como decíamos, en amor, poder traer como esa corrección. Identificamos que tiene una personalidad difícil, ¿cómo poder yo acercarme
y poder ayudarle sin que esa persona, este familiar mío, sienta que yo lo quiero cambiar, sino que hacerlo en amor. ¿Cómo poder hacer eso? De esa manera, porque muchas veces nosotros nos acercamos y empezamos como a señalar. Es que si vos fueras diferente, si vos fueras acá y si te fuera mejor, y si yo me sintiera mejor si tú me trataras así, pero realmente eso no es el punto. Y creo que ese tema de la consejería empieza en nuestra vida a través de cómo nos relacionamos con los que están más cerca y cómo nosotros también transmitimos eso. Entonces, dinos, Karen, ¿cómo crees tú que podemos nosotros a alguien con carácter difícil poder como ayudarle sin hacerlo sentir que lo queremos cambiar a nuestra forma de ver las cosas? Mm, sí. Eh, Cuando vemos a alguien luchando por controlar una emoción, porque todos tenemos esa lucha de emociones, algunas quizás nos cuesta más, otras menos, por gracia del Señor, pero lo primero que debemos recordar cuando veamos una persona que tiene este tipo de conflicto es recordar el amor y la compasión de Jesús. En uno de los capítulos yo puse que el mejor modelo de cómo debemos reaccionar emocionalmente es Jesús, o sea, no hay mejor persona que Él para aprender a cómo controlar nuestras emociones, a cómo poder lidiar con estos procesos emocionales. Entonces, recordar el amor y la compasión que Jesús nos enseñó, podemos acercarnos también a la persona con humildad, con empatía, primero empatizando con lo que está sintiendo, no simplemente atacando lo que nosotros vemos que podría estar incorrecto, mostrando interés genuino en su bienestar, porque nuestro mayor deseo antes de querer mostrarle que lo que pueda estar sintiendo está errado, es que nosotros queremos ese bienestar para esa persona. Podemos escuchar atentamente, de manera activa, sin juzgar, y validando este concepto de validar tus emociones, no tiene que ver con que yo le dé rienda suelta a sus emociones, sino que entender primeramente por qué se está sintiendo de esa manera. Como decía anteriormente, a veces nosotros nos enfocamos en el enojo cuando nosotros personalmente lo vivimos, pero a veces nos pasa con el otro, que la persona puede estar viviendo una tristeza profunda y tú te estás cuestionando y estás diciendo, pero ¿por qué está tan triste? O sea, ¿por qué no logra salir de esta situación? Entonces, cuando nosotros empatizamos con él, primero decir, ya es que de verdad debe ser difícil lo que está sintiendo, de verdad debe costarle. Entonces, intentar decir, ya, yo creo que lo que está sintiendo es real, es real. Ahora, ¿cómo llego? ¿Cómo llego a ella? Y de la manera que llego es recordándole que Dios la entiende, recordándole de que Dios se preocupa por su dolor, de que Dios también está presente en ese momento de dificultad. Hay un salmo que yo encuentro que es muy propicio para una situación así, que dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y que libra a los de espíritu abatido. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos con ese espíritu humilde, con ese espíritu también apacible, manso, que la persona no sienta que queremos atacar lo que está sintiendo, sino que nuestro deseo mayor es que queremos su bienestar, es que queremos que él encuentre esa libertad que Dios puede dar cuando el espíritu está abatido. Y nosotros podemos ofrecer ese apoyo incondicional, estar al lado, orar por ellos, como dice la palabra, soportarnos unos a otros, darles ese soporte que necesitan, mostrarle que estamos allí para ellos, para escucharlos, para brindarle un abrazo, para darle apoyo, sin el deseo de cambiarlos, sino que solamente de brindarle el consuelo que ellos necesitan, el aliento para que puedan salir de esa situación que para ellos debe ser de mucho conflicto y que al fin de ese momento puedan encontrar la paz y la sanidad en Dios, que es lo principal. Entonces, creo que nosotros también tenemos que romper muchas barreras antes de acercarnos a una persona, porque tenemos ese deseo a veces de querer solucionar las cosas rápido, de decir, ya esta persona está viviendo esto, solucionemos para que ya no siga más en este conflicto, para que salga rápido, pero también Dios nos trata con estas situaciones, también Dios utiliza al otro para que nosotros también podamos ser perfeccionados internamente, porque si queremos solucionar algo rápido, Dios nos dice, pero sé paciente,
escucha atentamente, escúchalo y no quieras dar un consejo rápidamente. Entonces, este es un trabajo mutuo. Mientras yo quiero ayudar, yo también estoy siendo ayudado porque Dios también está perfeccionando mi paciencia, mi corazón, lo que yo pueda estar sintiendo respecto al otro, porque a lo mejor para lo que la otra persona es difícil, a lo mejor para mí no lo es tanto, pero quizás yo tengo una situación o un proceso que me complica más que el otro y así nos vamos ayudando y nos vamos fortaleciendo y animando los unos a los otros. Amén, amén. Que definitivamente aquí entra mucho lo de la empatía, realmente la Sí, empatía, como esa parte de renunciar al yo, ¿verdad? Al que yo sí, pienso que así. Caemos a veces en ese afán de decirle hasta cómo tenés que responder así o tendrías que sentirte de esta manera. Muchas veces el consejo que escuchamos es no te sientas triste. mm, Y es como reprimir a esa emoción cuando ya estuvimos hablando de que podemos sentirnos tristes. Es más, ahí está, en la Biblia encontramos que el Señor transforma nuestro lamento, lo transforma en alabanza. Entonces también hay un momento para estar triste, pero hay un momento que el Señor va a transformar eso en alabanza y eso es enfrentando nuestro proceso, no cerrándonos a eso y por eso tenemos que ser compasivos como tú decías, a la emoción, delante de la emoción del otro, ya sea una emoción de tristeza o de enojo. Y tenemos que entender también de que no somos nosotras las que vamos a cambiar o solucionar o aliviar el corazón de esa persona que podemos ayudar, ya sea nuestra familia, un hermano de la iglesia o alguien que se nos acerque. No somos nosotros solo somos un instrumento. Es el Señor con su Santo Espíritu el que va a consolar ese corazón y que nosotros solamente tenemos que dejarnos usar. El Señor es el que le va a dar convencimiento a esa persona para comprender y estar en arrepentimiento. No somos nosotros. A veces queremos ser persuasivas en nuestras palabras para convencer al otro de que lo que estamos diciendo es cierto, cuando ese es el papel del Espíritu Santo, el que convence de pecado, el que convence y llena de fe el corazón. Y y creo que todas nosotras con ese llamado que tenemos de ayudarnos las unas a las otras y también de llevar ese consuelo, tenemos que entrar mucho en el punto de cómo yo puedo ser compasiva. Compasiva no solamente para ir a darle el abrazo y echarle el brazo, como decimos aquí en El Salvador, te echo el brazo como en apoyo, sino realmente poder acompañar a la persona y no solamente decirle cómo. Y en este punto entra el papel del Espíritu Santo. Y que el consejero, ya sea que esté en un ministerio de consejería formal o nosotras como mujeres que podemos tener a mujeres más jóvenes que nos van a preguntar, Claudita, María René, Karen, estoy enfrentando esto. ¿Cómo? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué me dices tú? Acá, ¿cómo, Karen, crees que es importante que nosotros, o cómo hacemos ese momento de ceder nuestro lugar y entender que es el Espíritu Santo el que hace la obra y transforma el corazón? Porque eso, como lo decía anteriormente, puede ser hasta un orgullo en nosotras, ¿verdad? El pensar que somos las que vamos a ganar eso cuando eso es el trabajo del Señor. ¿Cómo hacemos eso, Karen, de dejar ese lugar y decir, no, Señor, eres tú el que va a transformar? eso tiene que ver con no mostrarnos autosuficientes en una situación así, porque a veces vamos a creer que ya tenemos controlado algo, pero en realidad no es así. Aunque podamos nosotras aprender a controlar nuestras emociones, que es muy valioso y que tenemos muchas técnicas, tenemos muchos consejos y hoy en día se está entregando muchos tips y todo eso, pero nosotras como hijas de Dios debemos recordarnos que nuestra verdadera fuente de fortaleza y nuestra verdadera fuente de apoyo es Dios. Es Dios, de nosotras mismas no va a salir nada. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos la fortaleza del Señor y la misma palabra nos enseña, nos dice que debemos confiar en el Señor en todas las circunstancias y aprender a depender de su gracia y de su poder. Y la palabra nos insta que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón,
con todo nuestro corazón y no confiarnos en nuestra propia inteligencia. Yo creo que eso es una de las cosas que nosotras lidiamos mucho, de creer que nosotros tenemos ciertas cosas dominadas, de que ya me siento que estoy como avanzando en esto, pero en realidad nosotras debemos buscar la voluntad del Señor en todo lo que hagamos, y ahí, como dice la palabra, por consecuencia, Él va a dirigir nuestros pasos. Entonces, al manejar nuestras emociones, debemos reconocer que primero nosotras tenemos una necesidad de Dios y que necesitamos buscar constantemente su guía, su ayuda, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión de los unos con los otros, con otros creyentes, procurar también el consejo, el del otro, la palabra sabia del otro, reconocer que nuestra dependencia de Dios nos mantiene, es la que nos mantiene humildes y nos ayuda a evitar caer en la trampa de la autosuficiencia, de creer que ya tenemos todo controlado o de creer que ya está todo solucionado. No debemos olvidar de que nosotros vamos camino a la perfección y que estamos en una carrera de largo alcance, con una mirada puesta en un punto fijo que es la meta. Nuestra mirada está en Jesús. Y en esa carrera de largo alcance vamos a vivir diferentes situaciones. Me gustaba correr mucho, antes de ser mamá practicaba mucho correr, participé de corridas, maratones, y de verdad que a mí ese texto de mirar hacia la meta me hacía tanto sentido cuando lo estaba viviendo, porque en el camino no es que tú vayas corriendo y te sientas plácida y te sientas bien. Todo el camino, en el camino vas a experimentar desgaste, vas a experimentar cansancio, una batalla mental, con ganas de dejarlo, vas viendo otros en el camino que se van quedando atrás. Entonces, de verdad que es gráfico el caminar cristiano. Y ahí también nos habla de que debemos despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. Por lo tanto, nosotros en este caminar vamos a estar hasta que Cristo venga, en esta lucha de buscar la humildad, de entender de que solas no podemos, que necesitamos de Cristo, que tenemos que tener la mirada en un punto fijo, y que sin Cristo no vamos a poder. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotras logremos no es mérito de nosotras, es solo por gracia del Señor, es solo porque Él es el que está ahí fortaleciéndonos, animándonos, dándonos la gracia y la guía de su Espíritu para que podamos lograrlo, pero de nosotras mismas no, no hay nada, no hay nada. Sí, amén. Una pregunta, discúlpame María René, una pregunta que me surge en este momento es justamente lo que tú dices. O sea, Isaías 9 nos dice que Jesús, no dice que Jesús, pero el que iba a venir es ser el consejero admirable. O sea, no hay mayor consejero, ¿cierto?, que nuestro Señor. Entonces, la consejería debe ser cristocéntrica. Sí, Creo que si sí, está fuera de foco, va a ser un buen consejo, quizá para salir de la situación de manera pasajera. Pero lo que el Señor ofrece es un consejo que a la larga, quizá en el momento va a ser, como dijiste tú, difícil. Quizá va a tener, quizá ese buen consejo del Señor va a ser tomar una decisión que está en contra de todo lo que yo quiero en este minuto. Es justo lo que no quiero. Pero eso es lo bueno para mí. Eso es lo que Él me está aconsejando y por lo tanto yo tengo que aceptarlo. Porque es un consejo que apunta hacia la eternidad. No apunta solo a un momento específico, ahora ya. A la luz de eso, todas nosotras sabemos que el Señor nos ha dado un diseño en la iglesia, donde Él ha dado ciertos pastores, maestros, y dentro de este diseño, este árbol de personas, ¿cierto?, que está como ordenadita, no hay jerarquía, no me gusta decirlo así porque estamos todos como en una línea, pero cumpliendo distintas funciones, todas apuntando al mismo trabajo, como dices tú, o todas corriendo la misma carrera, quizás como para llevarlo al ejemplo que tú nos compartías. Sin embargo, no todos somos llamados a ser pastores, no todos somos llamados a ser maestros. A la luz de eso, quizá se me ocurre
aunque todas somos consejeras porque estamos constantemente dando consejos, no todas somos llamadas al consejo, eh, digamos, bíblico, o quizás, sí, todas somos llamadas a dar un consejo bíblico, pero no quizás como al consejo formal como iglesia. Todas somos llamados a tener un discipulado con una hermana, ¿cierto? A tener un estudio bíblico, compartir, someternos a eso. Pero yo no estoy tan convencida, y quizá ayúdanos tú o ayúdame a mí quizá, Karen, en este entendimiento de, yo no estoy tan convencida que todos pueden estar aconsejando. A la luz de esto, ¿por qué? Porque muchas hermanas, hermanos, bien intencionados, han dado consejos fatales para matrimonios en crisis, para padres con hijos quizás con discapacidad, que no tienen las herramientas. Entonces se basan solo en la buena intención o en su experiencia o lo que, o lo que hasta ahora, hasta ese momento entienden de la Biblia. Entonces, ¿cómo abordamos eso como iglesia o cómo nosotras, las que estamos escuchando este podcast, podemos prepararnos mejor? ¿Cuál es el camino a la luz de decir, bueno, el Señor es el consejero admirable y la consejería debe ser cristocéntrica, es lo principal? Sí, eso es muy importante y tiene que ver también cómo identificar los tipos de personas que tenemos en medio de la congregación, porque no debemos olvidarnos que en la congregación tenemos personas comprometidas, personas maduras, personas que llevan mucho tiempo y siguen como en lo mismo, no cambian. Entonces nosotras ya tenemos como identificadas el tipo de personas que están en medio nuestro. Y tenemos que también tener la humildad para que cuando haya alguna situación que nosotras consideramos difícil, decir al hermano, hermana, yo no te puedo ayudar en esto, pero sí conozco una persona que podría colaborar contigo. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la humildad, porque debemos reconocer nosotras que no siempre vamos a poder dar consejo para todas las cosas. Obviamente, si la palabra está en nosotras, nosotras siempre vamos a poder dar una dirección que la palabra nos indique, pero nosotras ya tenemos identificadas quiénes podrían y quiénes no. Entonces tenemos esa labor también de dirigir a los hermanos. Pero, por ejemplo, hablando un poco de hermanas más maduras, debemos instruir a las hermanas de que ellas tienen que buscar conocimiento en la palabra para dar un consejo, porque de esa manera nosotros vamos a tener una perspectiva bíblica respecto a cualquier situación que los hermanos puedan estar viviendo. Cuando tenemos una perspectiva bíblica, esa perspectiva nos va a llevar a comprender a la otra persona de manera adecuada. Y enfocándonos un poco en el tema emocional, si nosotros de verdad queremos brindar buenos consejos, debemos procurar que sea la palabra la que nos brinde las palabras adecuadas y el conocimiento para que nosotros podamos tener un trabajo esencial como consejo, como consejería, ya sea que seamos consejeros formales o simplemente como discipuladores o mentores. Nosotros debemos procurar que la palabra sea la que nos dé esa perspectiva para que podamos juzgar de manera adecuada. La palabra de Dios es la que nos va a proporcionar sabiduría, la que nos va a proporcionar dirección en cómo abordar cualquier tema, y en específico, como estamos hablando de las emociones, si hay que tocar algún tema emocional, la palabra va a ser la que nos va a dar la perspectiva para abordar las emociones nuestras y para abordar las emociones de los demás, cómo poder ayudarlo, cómo poder orientarlo, cómo podemos hacer una evaluación emocional, como hablamos delante. Cuando nosotros ya identificamos lo que nos sucede, nosotras vamos a poder evaluar con una perspectiva más profunda lo que le pueda estar provocando al otro. Entonces es importante que nosotros motivemos a las hermanas, nosotras que tenemos ya esa cercanía, a lo mejor un poco más de influencia con las hermanas, por medio de los podcasts, por medio del trabajo con las mujeres, quizá tenemos esa llegada, tenemos que animarnos unas a otras, a decir, hermanas, si tú tienes personas que te buscan, que te procuran para pedir un consejo, instrúyete en la palabra, pide gracia del Señor, sea una persona de testimonio,
una persona que también tenga el carácter de Cristo, porque imagínate que venga alguien a pedirte consejos de cómo lidiar el enojo con tu esposo, que siempre tu esposo te hace enojar, pero en el fondo tú tienes el mismo problema o peor en tu casa. Entonces tenemos que procurar ser testimonio, que el consejo que demos de verdad eh, no tengamos respaldo en eso, tengamos respaldo del Señor y respaldo con testimonio. Entonces, debemos trabajar, debemos informarnos, debemos instruirnos, pero la palabra tiene que ser la que esté ahí de principio a fin en todo lo que nosotros hagamos. Sabes que me encanta lo que dices, Karen, porque es una responsabilidad muy grande. El hecho de que algunas sean llamadas a una consejería formal, una consejería bíblica formal, demanda de que cuidemos nuestra relación con el Señor, que tengamos una base firme en el Evangelio y que reconozcamos que es el Espíritu Santo, que es la palabra la que va a transformar y nosotros hacernos a un lado. También así, si no somos llamadas a consejería formal, pero sí vamos a tener un momento en el que tenemos que dar una palabra de ánimo y también debe de ser cristocéntrica, aunque no sea en Sí. una oficina, en un lugar apartado para eso, pero en el momento que nuestra vecina o que nuestra compañera de trabajo me diga, hermana o María René, me siento mal porque tengo este problema, y nosotros escucharla, llevarla también a ese momento de reconocer al Señor. Y yo creo que acá es cuando todas somos llamadas a ser mujeres diligentes en el estudio de las escrituras, ya sea que tengamos un llamado formal o no, pero somos llamadas a proclamar el Evangelio, y proclamar el Evangelio es en todo momento. Y yo en especial tengo quizás mucho interés en el tema de la consejería, porque a mí en lo personal la consejería en un momento de mi vida fue algo que me ayudó mucho, y yo pude ver lo que Karen dice, que los que son líderes en las iglesias, que son grupos pastoral, saben qué miembros, qué hermanos son los idóneos para un problema. Yo me recuerdo que hace años uno de mis pastores me dijo, te noto diferente. Y yo tenía un gran problema y yo no lo contaba a nadie, sino que yo siempre estaba ahí, pero no notaron, ¿verdad? Me dijo, ¿tiene algo? Yo, no, no tengo nada. Sí, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, tienes que hablar con una hermana porque tú eres mujer. Y me recomendó me dijo, te voy a hacer el enlace con hermana, con esta hermana que ella tiene mucha preparación y yo sé que te va a ayudar. Y yo tenía como ese cierto temor, porque uno dice, ¿cómo voy a ir yo a contarle a la hermana cómo yo me siento? Fue el prejuicio que yo sentí. Y si esa hermana está escuchando eso, pues yo le voy a estar siempre agradecida, porque para mí ella es un ejemplo de mujer, porque ella me enseñó mucho y ella se sentó conmigo en muchas ocasiones y me hizo sentir, porque ella me decía, hable lo que tenga que hablar, yo no la voy a juzgar, usted dígame cómo se siente. Y aquí me dice, no hay nada malo, no hay nada que yo vaya a juzgar. Y eso a mí me dio como esa apertura de decir, bueno, estoy en confianza. Y siempre me llevó a Cristo, siempre me llevó a Cristo en todo lo que ella me iba como dirigiendo. Nunca hubo un reproche acerca si yo le decía, yo me siento así, nunca hubo un reproche, nunca hubo un juicio, nunca me dijo, hermana, pero ¿cómo se siente así si somos cristianas? Nunca me dijo algo así, y por eso yo también entendí de que el llamado a hacer una consejería profesional o un ministerio es un llamado especial también para personas específicas. Y en uno de esos momentos ella me dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Me dijo, este, está bien que se siente y que esté en ese proceso, y esto va a llevar algún tiempo, porque algunas heridas no sanan tan rápido. Pueden ser unas semanas, meses. Pero recuerde, me dijo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, me dijo, vagó por 40 años en el desierto, dando vueltas en el mismo lugar. Y usted decide, me dijo, si va a dar por 40 años, va a dar vueltas en el mismo lugar, o va a ser rápido. Me dijo, usted decide, ya tiene todas las herramientas y yo sé que usted me ha entendido, entonces usted decide. Y para mí eso fue, es cierto, o sea, yo tengo la palabra del Señor, el Señor me ha salvado. Sí, estoy en un momento de quebranto, pero yo decido creer en la palabra de Dios. Entonces, yo a partir de eso ya fue alguien de mucha ayuda en esa etapa de mi vida,
Entonces yo dije, la consejería es importante y que sean personas, y en este caso mujeres idóneas, y por eso somos llamadas también a ser ancianas, no por la edad, sino por la madurez espiritual. A como esta hermana a mí me guió, yo dije, yo algún día yo quiero, no por orgullo, sino un agradecimiento al Señor, poder yo ser esa anciana que en madurez, que yo voy a guiar a otra, a decirle, ánimo, el Señor está allí, a pesar de estar en ese proceso. Y por eso yo digo, en nuestra vida es importante tener esas mentoras, tener esa consejera, tener esa mujer de confianza que no nos va a juzgar. Y por eso entra la empatía, una empatía en la que este, se va a sentar con nosotros y nos va a escuchar, nos va a hacer firmes, pero nosotros nos vamos a sentir acogidas. Y como decía Claudita, Cristo es el consejero, ¿verdad? Es el consejero perfecto, y es la palabra de Él es la que nos restaura. Así que yo con esto que les he contado y todas las que nos escuchan, mi invitación es que ustedes busquen esa mujer que les pueda ayudar, que puedan ustedes tener esa confianza y que les pueda dar esa palabra como yo la recibía, a decir, usted decide cuánto tiempo está en esa rueda, está en ese momento de dar vueltas, y no nos sintamos vergüenza, sino que descansemos en el Señor, porque hay que tener claro en algo también cuando vamos a una consejería o estamos en un discipulado o algo, que no es la persona en sí la que nos está ayudando, sino que el Señor a través de esa persona nos está llevando esa palabra. Y por eso es importante que nosotras tengamos los ojos puestos en Cristo siempre, y sabiendo y diciendo, agradezco al Señor porque el Señor ocupó a esa persona para mí traerme este momento de claridad. Y ahora que yo veo para atrás, yo digo, gracias, Señor, porque pusiste personas. Entonces, hermana, si estás pasando un momento difícil, no te sientas sola primero, porque estás con el Señor está contigo. Cristo ya pagó el precio por ti, eres valiosa. La circunstancia no te define, pero en ese momento tenemos que ser arraigada la palabra en nuestra vida, y busca apoyarte en alguien que sea sabio. Entonces, por eso pienso yo y considero yo en mi experiencia de que es algo fundamental el que nosotros tengamos esa Sí. guía, y no sé qué nos puedes ahí complementar acerca de las mentoras. Sí. Sí, donde te escuchaba también, creo que hay una parte importante tanto para quien va a aconsejar y para quien va a ser aconsejada, porque la persona que es consejera de manera innata, quizás no siempre va a tener consejos para todas las cosas, y ahí también tiene que tener humildad en el corazón para reconocer que hay otra hermana o hay otro hermano que podría colaborar con ese consejo. Pero el aconsejado también tiene que tener un corazón humilde, porque para no ir con una predisposición ya definida frente a la persona que vaya a dar el consejo, porque a veces pasa de que hay alguien que está buscando un consejo, pero a veces a simple vista el consejero como que no le da mucha confianza de decir, pucha, este hermano, porque nosotros como humanos a veces nos dejamos guiar mucho por lo que la persona hace, por lo que la persona es, cuando en realidad lo que nos da la autoridad para dar un consejo es la palabra, no es nuestra experiencia de vida. Claro que esas cosas igual colaboran. Nosotros, por medio de la experiencia, ya sean experiencias buenas o experiencias malas, eso nos va a ayudar también para poder apoyar a alguien. Pero el consejo viene por medio de la palabra del Señor, y es eso lo que nos respalda, es eso lo que nos da autoridad. Entonces, animar también a las hermanas, a aquellas que necesitan un consejo, que también derriben eso de su corazón, de que no miren a la persona, sino que miren lo que Dios puede hacer por medio de esa persona, lo que Dios puede hablar por medio de la boca de esa persona. Cuando tú vas con esos prejuicios derribados, cuando tú vas con tu corazón dispuesto, ahí tú de verdad puedes experimentar el consejo de Dios, porque vas a ver que ese consejo va a traer un renuevo, va a traer una esperanza, va a traer un nuevo aliento, un nuevo respiro, y vas a ver que va a ser otra historia, porque nosotros hemos tenido experiencias acá, que de repente viene un joven y dice, quiero pedirte un consejo académico, pero te lo quiero pedir a ti porque como tú fuiste a la universidad, no se lo quiero pedir a ese hermano porque ese hermano nunca estudió estuvo en estudios superiores. Entonces ahí tú ves que ya el corazón no está humilde para recibir un consejo,
porque es probable que a lo mejor el hermano consejero no estuvo nunca en un nivel superior, pero sí tiene una palabra apropiada de parte de Dios quizás para alertarte, para decirte, yo creo que a lo mejor esa no es la alternativa que debes tomar, o la decisión que quieres tomar no es en este tiempo. Entonces tiene que haber humildad por todas partes, tanto por el consejero como para el que va a buscar el consejo, porque de esa manera va a haber bendición. Amén. Oye, Karen, ya estamos terminando, estamos finalizando. Así es que queremos partir dándote las gracias por todo lo que tú nos has compartido en este episodio. Gracias por compartir con nosotras tu libro, gracias por compartir el tema de la consejería, pero no queremos que te vayas sin dar quizá un último consejo, ya que estamos hablando de consejería, un último consejo para todas aquellas que te escuchan y que quizá en este minuto el Señor está ahí. Karen, diles esto. Esto es lo que tienes que decirles. Sí, sí, Em, quiero animar a las hermanas. Generalmente mm, necesitamos animarnos siempre, animarnos, animarnos. Y animarlas a que puedan examinarse, examinarse. La palabra de Dios nos anima a examinar nuestros corazones y reconocer nuestras emociones, reconocer si estamos viviendo, si están viviendo algún episodio difícil, que antes de juzgar el episodio puedan sentarse y examinar su corazón. Ahí van a poder ver indicadores de lo que está sucediendo realmente en su interior, y así como decía el salmista, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Yo creo que esa es una oración tan así del interior y que de verdad va a guiarnos para que el Señor de verdad pueda mostrarnos el camino. Entonces, animarlas a decir, querida, si estás viviendo una situación difícil y tu perspectiva está solamente en lo que tú estás viviendo y quizás le diste rienda suelta a lo que sientes, siéntate por un momento, detente y di, Señor, examíname, examina mi corazón, muéstrame aquellas cosas que para mí me son ocultas. El Señor conoce hasta lo que respiramos, hasta lo que pensamos, hasta lo que nos imaginamos. Nada escapa de su mano, por lo tanto, Él sabe realmente las intenciones de nuestro corazón. Y quizás has estado reaccionando en este tiempo pensando que tienes la razón, y el Señor a lo mejor en este día te está diciendo, hija, para, de verdad, si quieres examinarte, quiero señalarte por donde tú debes andar. Y la verdad, hermana, es que a veces nos duele, nos va a doler, a veces nos va a doler lo que el Señor nos va a mostrar, pero en el mismo proceso de dolor, Dios también nos va a dar la salida y va a decir, mira, va a doler, pero yo te voy a traer la salida, yo te voy a traer la sanidad. Entonces, quiero animar a las hermanas a que puedan examinarse y que puedan confiar en el Señor. Si hay cosas que de verdad sienten que no las entienden, busquen a alguien, abrir su corazón, decir, mira, me pasa esto, siempre tengo que lidiar con esta situación y la verdad es que ya sola no puedo, necesito abrir mi corazón para tener una perspectiva diferente, quizás me estoy enrollando en algo que es tan simple, pero yo de verdad que sola no puedo salir de aquí, ayúdame. Y que de verdad podamos actuar como lo que estábamos hablando ahora, primero siendo sincera para que el Señor nos señale por dónde debemos andar y después también colaborar con aquellos que necesitan. Entonces, animar a aquellas que ya están entendiendo cómo sienten a que sean osadas y puedan ayudar a otras en el Señor, y animar a aquellas que están viviendo esta turbulencia emocional a que puedan abrir sus corazones, a que puedan pedir socorro y puedan pedir esa ayuda para que el Señor venga a rescatarlas y las saque de esos episodios y de verdad puedan glorificar al Señor con lo que sienten, vivir para la gloria del Señor, vivir en obediencia y caminar de acuerdo a lo que el Señor quiere, con todo lo que somos y con todo lo que sentimos. Amén, amén. Gracias, Karen, por esas palabras, por ese ánimo que viene de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque la palabra del Señor siempre viene en el momento justo
para traernos ese ánimo en nuestro corazón. Y por eso muchos salmos terminan como aliéntese tu corazón, cobra Mm. ánimo en el Señor. Y ahora tú a través de tu libro, a través de ese tema de la consejería, nos ha llevado a que veamos al Señor. Y eso es lo importante, que nosotras en nuestras conversaciones siempre llevemos a todas a ver al Señor. Así que te agradecemos por haber estado con nosotras en el podcast de Mujer que Persevera. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad que el Señor está formando para juntar a mujeres para que alaben al Señor en espíritu y en verdad, en cada área de su vida, empezando desde lo más profundo del corazón y reflejándose en nuestras emociones, en nuestras actitudes y todo para la gloria del Señor, porque Amén. somos suyas, somos ovejas de su prado. Así que gracias por escucharnos, gracias Claudita, también por todo lo que juntas podemos hacer para el Señor y pues esperamos muy pronto estar en un episodio más. El Señor les bendiga.